Si les parece, para ir arrancando, pueden ir ahí presentándose en el chat de qué empresas son y qué expectativas tienen para este webinar. Yo lo voy a ir leyendo a medida que ustedes lo vayan poniendo. Víctor Dumas de Sagant, Simbios, perfecto. Pongan también, perdón, me olvidé de avisarles, el país. Así yo eso también lo tengo en cuenta a la hora de revisar la explicación. Porque obviamente que cada país va a tener distintas cuestiones. De Chile, excelente. Uruguay, de Colombia, excelente. No tenemos ningún argentino colado acá que tiene un sistema bastante distinto. BeMind Colombia, excelente, bienvenidos. Ya vamos a ir entonces arrancando. Gustavo Latini Design de Argentina. Acordate, Gus, que Argentina es de 1 a 2. Es muy parecido, pero tiene su vuelta, sus grises para lo que es Argentina. Entonces lo personalizamos, hacemos uno específico. Igual más que bienvenido a quedarte, ¿no? No va a ser tan distinto, no es que va a ser un mundo de distancia, pero lo personalizamos justo para eso. Muy bien, vamos a arrancar entonces, ya estamos a horario. Mi nombre es Andrés Melero, yo soy el director de Archup. Este webinar, el objetivo de este webinar es que ustedes puedan salir del mismo con un marco conceptual sobre cómo armar su estrategia de finanzas e impuestos internacionales. Lo vamos a disgregar en palancas y sobre cada una van a tener criterios de decisión. Luego de los criterios de decisión también van a tener las recomendaciones que nosotros les podemos ir dando por experiencia, por ciencia y por experiencia, ¿sí? Por haberlo analizado con distintos clientes, por haberlo analizado teóricamente, pero también por aplicarlo nosotros. Nosotros mismos también operamos en distintos mercados. Tenemos una empresa en Chile y una empresa en Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto actual de tu empresa? Bueno, hoy en día toda empresa de servicios como la de ustedes es internacional. Puede estar o no aprovechándolo, pero la realidad es que comercialmente ya compite a nivel internacional. Hoy en día, si vos tenés una software factory especializada en IoT en Chile, la realidad es que estás compitiendo con proveedores de servicios en México, en Colombia, al menos de toda Iberoamérica. Comercialmente ya competís, ya tenés la posibilidad de vender en otros países, también ya estás compitiendo con proveedores de otros países. A nivel recursos, lo mismo. Así como uno tiene facilidad para poder contratar en otros lugares y ya no está limitado territorialmente, lo mismo le va a pasar a cualquier persona que está trabajando hoy en día en tu empresa. A mí me pasó, yo un tiempo que trabajé en McKinsey, que es una consultora muy, muy grande, pasé el proceso de selección, empecé a trabajar y al tercer día me llegó un mail que decía, venía a una selección para un cargo de C-Level y si quedás te vamos a duplicar tu sueldo actual. ¿Por qué se da eso? Porque yo ya había pasado ese proceso de selección. Ese C-Level era remoto, en ese momento era súper, súper atípico, pero yo estaba viviendo en Brasil y esta empresa era de México. Pero hoy en día eso existe y es pan de cada día. Y en tercer lugar, lo que es finanzas e impuestos, que es lo que vamos a ver en detalle hoy. Si hoy en día vos podés estar vendiendo en mercados donde podés capturar más valor, es decir, tenés precios más altos y tener sistemas impositivos más beneficiosos, esos recursos los podés reinvertir en tu empresa para tener mejor talento, invertir más en marketing y venta, o lo puedes distribuir y llevártelo a tu casa. Hoy en día, entonces, el contexto actual es que tu empresa ya es internacional. No, la pregunta no es si me debería internacionalizar o no, sino ya es internacional, tanto en lo comercial, en los recursos, como en lo que es finanzas e impuestos. Hoy, la intención de este webinar es ver específicamente lo que es finanzas e impuestos. Y siempre empiezo este tipo de webinars con una analogía. En este caso, de conducción. En finanzas e impuestos vamos a ver 3 palancas: domicilio fiscal, procesador de pagos y retenciones innecesarias. Estos, si uno lo quisiera ver como en un tablero del auto, sería la cantidad de nafta que tengo, la temperatura del motor y las luces del tablero. Las 3 tienen que marchar en simultáneo, las 3 tienen que ser útiles, tienen que servir para donde estoy llegando. Si yo tengo un domicilio fiscal espectacular como Barbados, que ahora vamos a ver, por ejemplo, que tiene un montón de beneficios, pero nadie me acepta una factura, digamos el punto 3, y la realidad es que no me va a servir de nada.
o voy a estar en Delaware, o voy a tener una estructura financiera impositiva muy buena, pero uso un procesador de pagos como PayPal que me come el 11-12% de cada pago. Todo lo que gané por un lado lo perdí por el otro lado. Entonces, vamos a ver en detalle las tres palancas de la parte impositiva: el domicilio fiscal, el procesador de pagos y el protocolo de retenciones y de facturación, dónde aplica, cómo y qué es. Dudas, consultas, opiniones, sugerencias las pueden ir escribiendo ahí en el chat. Es una conversación, no es tanto una charla. Este mismo concepto, contenido, siempre lo hacía en las reuniones individuales de Strategic Manager, al cual ustedes, por ser clientes, todos la tienen. Lo único que con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que podíamos agarrar, ponerla en un solo webinar, dar ese contenido y después en la reunión de Strategic Manager ver mucho más en específico a la empresa en particular. Por ejemplo, a las 9 tuve una reunión con una empresa de Perú donde quería hacer una triangulación con Panamá. Bueno, y vimos ese caso en específico. ¿Qué es lo que hacemos? Y estandarizamos, masificamos un concepto general para después poder ver mucho más en particular, en detalle, cómo se aplicaría a tu empresa. Cualquier duda o consulta, me la van haciendo. Entonces, vamos a arrancar con el primero, el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es en qué país yo decido tributar. Hoy en día, antes estaba circunscripto a donde estaba. Hoy en día no. Hace ya unos años yo me puedo constituir en cualquier país del mundo que yo así lo desee. El punto acá a tener en cuenta es que el domicilio fiscal es importantísimo. Es como elegir el deporte. Si yo elijo jugar al handball, va a ser distinto a jugar al básquet. Son reglas distintas. Yo lo que tengo que hacer es cumplir las reglas de donde esté. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser inteligente con el tipo de deporte que elijo. Si elijo un domicilio fiscal que tiene reglas muy beneficiosas para lo que quiero hacer, me voy a ver muy beneficiado. Si, por el contrario, elijo una plaza fiscal que la verdad no está pensada para mi operatoria, y después no me debería quejar, o la verdad no debería tener mucho sentido que me queje si yo mismo la elegí. Si yo elijo un deporte, seguramente no voy a elegir básquet, porque soy medio petizo y no soy muy rápido. Seguramente voy a elegir lucha, porque tiendo a tener determinada fuerza para la cantidad de kilos que tengo. Entonces, siempre es muy importante ver cuál es el domicilio fiscal que me voy a constituir. ¿Cuáles son los domicilios fiscales que hay en el mundo? Hay de 4 tipos. El 99% de los países no me interesa entrar. Es decir, el 99% del mundo no me interesa en lo más mínimo para una empresa. No tengo ningún beneficio para hacerla. Perú, Colombia, México, Argentina, Ecuador, por ejemplo, Canadá, son países que no tienen ningún beneficio, no hay ninguna razón por la cual yo objetivamente iría a constituir una empresa, salvo que tenga una oportunidad de negocio muy grande. Si le vendí a Siemens un proyecto gigante y Siemens me dice, mirá, yo la única forma que te voy a contratar es si vos tenés una empresa en Canadá, bueno, capaz toca hacerlo. Pero no hay ninguna razón en la cual yo quiera armar una empresa de exportación desde un fisco. Ahora vamos a ver cuáles son los que sí me interesaría, pero el 99% de los países en el mundo no me interesa y los descarto. Los que vamos a ver en el punto 2, 3 y 4 son cuáles son los que sí. El punto 2 son los paraísos fiscales. Paraguay, Panamá, Liechtenstein, Islas Caimán, Barbados. Sé que hay un par más ahí dando vueltas. Estos son entidades en las cuales no tienen impuesto al patrimonio. Son entidades absolutamente legítimas. Son países absolutamente legítimos. Lo único es que no sirven para lo que ustedes quieren hacer, ni lo que yo quiero hacer en este momento, que es potenciar una exportación de servicios. ¿Para qué sirven? Sirven cuando quiero dejar plata y que nadie me pregunte ni de dónde vino, ni tampoco tenga un impuesto al patrimonio, ni a las grandes fortunas, por ejemplo. Entonces, los paraísos fiscales sirven mucho para esa situación en particular. Para un individuo con una net worth muy alta que está queriendo dejar ese dinero en ese punto del mundo, en ese paraíso fiscal, y no tenga ningún tipo de impuesto al patrimonio, ni tampoco tenga muchas cuestiones fiscales ni preguntas de dónde viene. No aplica lo que estamos buscando en este momento, ¿sí? Lo que vamos a buscar en este momento es principalmente concentrarnos en el punto 3 y en el punto 4. Fiscos con beneficios fiscales y entidades exportadoras. Los fiscos con beneficios fiscales son países donde tengo muchos beneficios. Sí, es un poquito explicativo, ¿no? La frase, me da muchos beneficios por instalar mi empresa ahí. Por ejemplo, Chile. Sé que alguno es de Chile. Es súper aburrido cuando hablo con un chileno de esto porque es como, y es el mejor país de Latinoamérica probablemente para poner tu empresa de servicios junto con Uruguay.
Para exportar servicios no vas a pagar IVA, no tenés ingresos brutos, que hay algunos países que sí lo tienen. Lo que sí vas a tener es impuesto a la renta, impuesto a las ganancias. Costa Rica, a determinado volumen de facturación, creo que a partir de los $200.000 para arriba, no tenés también impuestos a la exportación. Y todos los estados de Estados Unidos, salvo 3, que son parte del punto 4, son fiscos con beneficios fiscales. ¿Qué es lo importante acá? En los países con beneficios fiscales como Chile, como Costa Rica, como los estados de Estados Unidos, las empresas utilizan dos conceptos o dos estrategias. Utilizan la compra de activos o la triangulación para disminuir la base imponible de ganancias y rentas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un montón de exportación, no voy a tener un montón de impuestos, pero sí el que nunca voy a zafar en este tipo de entidades es el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Compran activos, por ejemplo, yo los primeros años tenía la empresa únicamente en Chile, y desde Chile exportaba. ¿Qué es lo que me pasaba? No sé si tenía una facturación tan grande, pero claro, del 100% de mi facturación tenía casi nada de costos en Chile, entonces tenía una base imponible muy grande, necesitaba bajarla. Amplié mi objeto y pude comprar propiedades. En vez de ir a pagar $80.000 de una facturación de 90.000 de impuesto a las ganancias, con eso compraba 2 departamentos. Año siguiente, 2 departamentos. Año siguiente, 2 departamentos. Como amplié el objeto para poder ser una empresa dueña de activos inmobiliarios, me lo podía descontar de costos. Y yo iba y lo alquilaba, lo dejaba alquilando. Y el de mañana dije, bueno, el de mañana que lo vacíe, venderé los departamentos y los llevaré a Estados Unidos. Luego la triangulación es cuando utilizo otro país para vaciar de base imponible la ganancia y renta de este primero. Por ejemplo, cuando tengo una empresa en Uruguay para vaciar la base imponible de Chile. Vamos a ver en qué momento durante el webinar. Te recomiendo lo que es la triangulación. No es algo que se haga tan fácilmente como dicen algunos contadores. Es algo a tener mucha atención y es algo que te conviene también tener a partir de determinado volumen. Yo nunca vi que una triangulación tenga sentido en volúmenes de menos de 2-3 millones de dólares anuales, porque vos vas a tener que mantener la otra empresa en Uruguay y vas a tener que también tener un montón de cuidados de activos para que después esto no se te convierta en un problema. Lo ideal es la entidad exportadora, que es Delaware, Wyoming, Nevada, Uruguay, Estonia, Irlanda y Hong Kong. ¿Cuáles son estas entidades? ¿Qué son las entidades exportadoras? Son entidades, valga la redundancia, que tienen tasa cero de exportación y tasa cero en la distribución de utilidades. Es decir, que vos todo lo que factures es tasa cero, o sea, no vas a pagar impuestos sobre eso. Y todo lo que vos distribuyas de ganancias, no vas a pagar impuestos sobre eso. ¿Qué es lo único que vas a pagar de impuestos? Un impuesto fijo. Es decir, siempre vas a pagar el mismo. ¿Quién inventó esto? Lo inventó Delaware. Hace 120 años atrás, Delaware quería competir contra New York y se dio cuenta que New York iba a ser New York toda la vida y que era la capital del mundo y que ellos tenían que buscar un diferencial, una oferta distinta. Entonces dijeron, todos los países del mundo, todos los estados del mundo cobran un porcentaje impositivo, nosotros vamos a cobrar un impuesto fijo. Independientemente de si vos facturás $2.000 al mes, $20.000 al mes o 250 millones de dólares al mes, vas a pagar $100 y pico, entre el orden de 108 y 111 dólares al mes, incluyendo contador. Este cálculo te lo hago por experiencia, no es que va a haber una página web donde te lo diga, pero ¿qué es lo que hice? Sumé el impuesto trimestral al estado de Delaware, el impuesto anual de tax franchising, el domicilio y el contador, y lo dividí por 12. Y eso me da entre 108 y 109 dólares, una cosa así, mensuales. Delaware existe hace 120 años. Todas las multinacionales del mundo distribuyen sus utilidades a través de Delaware a sus accionistas. Todas. En Estados Unidos es absolutamente normal usar Delaware para también mantener tu patrimonio. Es la más antigua, pero todas las demás son exactamente iguales. Delaware es igual a Wyoming, es igual a Nevada. Uruguay copió el modelo, o replicó el modelo, pero con la idea de atraer inversiones. Estonia, lo mismo, como tiene una cuestión geopolítica con Rusia, quiere tener un montón de empresas europeas que están en Estonia tributando, entre comillas, desde ahí, para tener mayor importancia geopolítica. Irlanda lo hace para ser el hub tecnológico de Europa. Por eso Amazon está en Dublin, Facebook está en Dublin, Microsoft está en Dublin, Google está ahí también, y Hong Kong lo mismo, pero en Asia.
Las entidades exportadoras son absolutamente legítimas, como cualquiera de los otros 4 que les mencioné, y son es como, piénsenlo como una empresa. Tienen un diferencial, tienen una propuesta de valor, la propuesta de valor de ellos es que tienen un impuesto fijo, no un impuesto porcentual. Todas las multinacionales del mundo, el 99% tributan en Delaware. Si vos te fijás, HubSpot dice LLC Delaware. Ahora vamos a ver qué es LLC y qué es C Corp, igual te recomiendo. Si vos te fijás, Sales Navigator te lleva un invoice que dice LLC Delaware. Netflix te dice LLC Delaware. Siempre su base es Delaware, incluso cuando son aún más grandes o sobre todo cuando son más grandes. Hasta ahí, dudas, consultas, opiniones, sugerencias. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo la parte impositiva y financiera de lo que es la exportación de servicios. ¿Qué es lo que hicimos? Lo dividimos en 3 grandes bloques o en 3 palancas que hay que tener en cuenta. 1, el domicilio fiscal. 2, lo que son las retenciones. Y 3, lo que son los procesadores de pago. Porque si descuido uno, y se me va a perder y se me va a ir para cualquier lado. ¿Aplica para productos y servicios? Sí. Las empresas, independientemente de la actividad que haga, están incluidas en las entidades exportadoras, tanto si son de producto como si son de servicio. Y sobre todo si son, o sea, producto como SaaS, por ejemplo, ni que hablar, eso para el fisco es un servicio, digamos. Pero si son productos físicos, también lo mismo. Es más, sin ofender a nadie, pero una de las 5 mejores empresas que hemos trabajado en los últimos 7 años que tenemos ArtTube es una empresa que revendía servicios, que revendía productos, grandes cantidades de containers de productos a multinacionales en Centroamérica y lo triangulaba con Panamá. Una empresa que facturaba 4 o 5 millones de dólares con un equipo de 7 personas, un margen del 20% y una tasa cero de impuestos, porque lo triangulaba por Panamá. Entonces es independiente si es producto o servicio. Una vez que tenemos entendido el domicilio fiscal, bueno, la distinción a tener en cuenta, tasa cero de exportación, tasa cero en distribución de utilidades. ¿Qué es lo que hago? Puedo elegir en cuál de estos fiscos, voy a cerrar el chat porque no me deja ir para atrás y para adelante, en cuál de estos fiscos me conviene más tributar. Sobre esto, obviamente, van a surgir un montón de dudas, como por ejemplo, bueno, pero me conviene tenerlo separado, me conviene tenerlo unido, me conviene tenerlo como empresa subsidiaria o me conviene tenerlo como empresa madre y subsidiaria en mi país local. Yo tenía un jefe que decía, si usted quiere parecer inteligente, conteste, depende de todas las preguntas. Entonces, depende mucho de tus objetivos y de tu empresa. En una reunión particular podemos ver en específico para tu empresa. Pero de este webinar lo que vas a sacar es la matriz. Decir, bueno, ¿cuáles son las 3 palancas? Domicilio fiscal. ¿Cuáles son las 4 opciones que tengo domicilio fiscal? Son estas 4. La 1 la tacho, la 2 la tacho. Es simplemente elegir entre la 3 y la 4 si quiero armar una empresa exportadora. Y si vos me preguntas a mí, ¿cuál es Disney? Y Disney es Delaware. Delaware, Wyoming y Nevada son iguales, pero Delaware está hace 120 años, no va a cambiar nunca, o la probabilidad que cambie es muy, muy, muy baja. Y es la más barata de todas estas entidades exportadoras. Uruguay está entre los $600 mensuales. Estonia tiene un sistema medio extraño de distribución de utilidades que no lo recomiendo tanto. Y Hong Kong nunca conocí un cliente que se constituyera en Hong Kong. Irlanda está también entre el orden de los $600 y $800 mensuales. Acuérdense que esto yo lo miro costos que realmente se me van, no solamente costos impositivos, sino costos impositivos más tasas, que a veces hay gente que no las considera impuestos, pero bueno, para mí todo lo que se va es costo, impuestos, tasas y contador dividido 12. Delaware está entre el orden de los 108 y $109, al menos los que yo utilizo y recomiendo. Recomendaciones para Estados Unidos. Sí, porque muchos acá me dicen, bueno, ¿y de Estados Unidos qué más? Hay una serie de recomendaciones que les voy a dar a continuación. Lo primero de todo, y esto es un error muy grave, muy tonto de cometer si es que, bueno, si uno no lo sabe, nunca lo va a cometer, digamos, pero si uno lo sabe, es la verdad un esfuerzo muy chico que me puede traer muchos problemas más adelante. La empresa tiene tasa cero de distribución de utilidades. Entonces, si yo tengo una LLC en Delaware, en Wyoming, en Nevada, no tengo que pagar impuesto a las ganancias, no tengo que pagar el impuesto a la renta, es tasa cero, es decir, el fisco me va a decir, ¿cuánto facturaste? $7 millones, perfecto, por ende, por tasa cero, por cero, cero de impuesto a las ganancias. Pero lo que tienen que tener mucho cuidado, y este problema lo he visto, es
de la empresa no lo giren a su país, no lo giren a Bitcoin, a cripto, a comprar una casa, no lo giren desde la empresa. Lo que tienen que hacer es girarlo a su cuenta personal bancaria, que en el mismo banco de Estados Unidos se lo van a abrir sin costo, que es un trámite que te lleva entre 4 y 16 minutos, y de ahí gástenlo en lo que quieran. Por dos motivos muy importantes. Número uno, las personas físicas tenemos derechos constitucionales. Las personas jurídicas tienen derechos comerciales. Entonces, la posibilidad de que a vos te auditen una empresa es 1000 veces más alta que te hagan una investigación a vos como persona. Entonces, siempre te conviene ser muy, muy, muy clarito con la LLC separada a vos como socio y la plata que te está llevando. Y en segundo lugar, esto me acuerdo que me lo explicó mi contador, porque yo tengo la LLC en Estados Unidos y lo mando a una casa que cotiza en bolsa. Perdón, una casa de bolsa, donde ahí puedes hacer inversiones y eso. Y hizo la declaración jurada anual y me dice, che, no sé, le mandaste $80.000 este año a esta empresa. ¿Por concepto de qué? Y le digo, no, de sus utilidades, yo compré activos, etc. Y me dice, bueno, ¿dónde está la factura? Le digo, no tengo factura, tengo los activos, si querés te puedo mostrar, no sé, los títulos, lo que... Dice, no, lo que pasa es que si a vos te hace una inspección en el IRS, que es altamente improbable, pero bueno, imagínate el peor escenario, te va a decir, che, vos tenés un proveedor que pagaste 80 lucas y este tipo nunca a mí me pagó impuestos. Te metiste en un quilombo gigante. Por algo muy obvio, por algo muy, muy tonto, que si te lo hubieras distribuido a tu cuenta persona y vos como persona comprado, nunca hubieras tenido problema. En cambio, como empresa, ojo, porque cualquier entrada y salida puede ser considerada una compra o una venta de servicios. Punto número 1. Punto número 2, montos de transferencia. En Estados Unidos siempre recomiendo hacer transferencias de menos de $10.000. ¿Por qué? Si tengo que hacer una de 11.000, hago una de 9 y una de 2. Me lleva un minuto más. Pero toda transferencia por debajo de los $10.000 no es susceptible de investigación, salvo causa judicial. Eso desde 1972 por la ley de lavado de dinero de la gestión de Nixon. Si ustedes hacen memoria en el aeropuerto, seguramente ven un cartel que dice que si vos mueves más de $10.000 tenés que hacer una declaración jurada. Bueno, eso es una realidad, es lo mismo a nivel bancario. ¿Cuál sería el problema? La verdad, ninguno. O sea, perdón, el problema es que te hagan una inspección. ¿La inspección en Estados Unidos te va a dar mal? No, te va a dar es perfectamente bien porque deberías hacer todo, al menos como nosotros recomendamos, de manera correcta, porque Estados Unidos es el mejor fisco para tener una empresa y vas a pagar poco impuesto y vas a hacer las cosas simples, está bien organizado, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿O qué es lo que yo te recomiendo? Que trates de disminuir la probabilidad de que te haga una inspección, porque una inspección en Estados Unidos es muy cara. Un abogado en Estados Unidos es muy caro. No es como en Chile, en Colombia, en México, bueno, qué sé yo, saldrá 3, 4 millones de pesos chilenos o X cantidad de dólares. En Estados Unidos un estudio jurídico te puede cobrar $10.000. Te cotizan hasta por hora. Entonces, siempre que vos podés tomar acciones para disminuir la probabilidad de que alguien te haga una inspección, mejor. ¿Cuáles son estas acciones? Distribuir las utilidades a tu cuenta bancaria, trabaja con monto de transferencia menor a $10.000 en lo posible, o sea, en vez de mandar 11, mandar 9 y 2. Hay gente que te da esta recomendación, la verdad no está basada en mucho, pero es la siguiente. Tener una LLC para facturarla al mundo y una LLC separado para facturarla a Estados Unidos. Técnicamente, vos la misma LLC podrías usar, LLC es Limited Liability Corporation, es la empresa, como decir la SPA en Chile, o sociedad anónima, o sociedad por acciones. Técnicamente vos podrías usar la misma. Lo que pasa es que se dice por ahí, hay abogados que sostienen que el IRS no le gusta, en lo más mínimo, que vos le digas, bueno, del invoice 1 al invoice 64 no tengo que pagar impuestos, pero del 65 al 100 sí, porque son de Estados Unidos. Es decir, sí, bueno, déjame que los revise. No te conviene. Es decir, bueno, $100 más al mes y lo de vuelta, separo las aguas, a una le vendo a Estados Unidos, a una le vendo al mundo. Recomendación, en este caso sí, no es tan concreta dónde se basa, pero es interesante tenerlo en cuenta. Punto número 4. Contador en Estados Unidos es una pieza clave de tu equipo. Es totalmente distinto a la figura del contador en Estados Unidos que en México, que en Colombia, que en Costa Rica, que en Chile. El contador en Estados Unidos es casi como un escribano. El contador habla con el IRS por vos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en Estados Unidos el sistema impositivo
la pieza clave es el contador. Hay contadores en Estados Unidos que consideran que las entidades de exportación no deberían pagar impuestos, no solo por lo que facturan, sino incluso por lo de Estados Unidos. Y él es el contador, es el obligado a decirle al IRS, mira, yo creo esto por estos motivos. Se le valora mucho la opinión del contador. Y punto muy importante, si vos cometés un error, es decir, entre comillas, te olvidaste de liquidar un impuesto, y el contador lo puso así, el primer responsable es el contador, no vos. Entonces es muy importante tener un contador bueno dentro del equipo. Después, al final de todo, van a ver todas las recomendaciones que nosotros tenemos de proveedores de servicio para que ustedes los contrasten. Punto número 5. Ojo con los impuestos. En Estados Unidos, imagínense que el Estado es como una empresa que tiene clientes que son las LLC. Si vos tenés un cliente que a vos te paga en tiempo y forma y hace las cosas bien y no llama la atención, nunca vas a hacer nada. Ahora, si vos tenés un proveedor, vamos a tomarlo más que el cliente como un proveedor, que no paga los impuestos, se demora, le tenés que cobrar tasas, entras en una lista negra. Entonces, es muy importante siempre las cuentas claras. Estados Unidos funciona muy bien, es barato, es hiper barato comparado a cualquier fisco del mundo. Siempre pagar los impuestos en tiempo y forma. Ahora a continuación vamos a ver también cuáles son estos impuestos. Es más, vamos a pasar al punto 3, que es el tax franchising, que se paga el 1 de junio de cada año, y la presentación anual impositiva. Si vos no pagás el 1 de junio, al trimestre te va a empezar a correr una tasa de interés. Y la presentación anual impositiva se hace el 15 de marzo de cada año. Si vos no presentás la presentación anual en tiempo y forma, adivinen qué contadores recomiendan. Nosotros siempre recomendamos 3 contadores. Cada una de las recomendaciones que tenemos, al final de todo les voy a explicar eso, que su consultor o consultora les puede mostrar nuestra red de partners. Siempre recomendamos 3. No lo ponemos en una presentación porque esto después queda grabado en el Resource Center. Porque nosotros constantemente los estamos cambiando. Porque nosotros mandamos un empiece. O sea, si yo te recomiendo un contador, un abogado, te hizo una constitución legal, y yo al mes te mando un empiece y no es bueno, no lo recomiendo más. Entonces no son siempre los mismos, pero tenemos, por ejemplo, el abogado de Estados Unidos, hemos recomendado 45 clientes y con los 45 lo hizo bien. Después, si quieren, les pasamos el contador que nosotros recomendamos en Estados Unidos. El 15 de marzo de cada año, si yo me olvido, mi contador se olvida porque ese día justo tuvo COVID o ese día X motivo no hizo la presentación anual y no llenó un formulario de 1 minuto que pidió una prórroga de 3 meses. ¿Cuál consideran que es la multa por no presentar tus impuestos en tiempo y forma? Si tuviesen que tirar un número pecuniario, en plata. 5% en porcentual, pone Francis, 20K, exactamente. Entre 15 y 20.000 dólares de multa tenés, independientemente de lo que pagues después. Entre 15 y 20.000 dólares de multa, va a depender un poco de si sos LLC, si sos I-Corp, si sos entidad exportadora, si sos local, pero es altísima. De nuevo, ¿esto qué es lo que hace? Reforzar el punto que el contador es pieza clave dentro de mi estrategia financiera impositiva en Estados Unidos. Todo lo que no pago, es ideal tener un buen contador. No son tan caros si uno lo sabe encontrar. Tiempos, costos y formato de constitución. Hay 2 tipos, tiempos, costos y formato de constitución. Hay 3 formas de constituirse en Estados Unidos. Vos podés constituirte con un abogado, vos te podés constituir solo, o podés usar una página web. La verdad, constituirte solo, si bien vos podés hacerlo, no lo recomiendo bajo ningún aspecto, porque sería hacerlo por primera vez. O sea, vos podés agarrar Google y encontrar artículos, hacerlo solo, no necesitas un abogado para hacerlo. Pero no lo recomiendo lo más mínimo. O sea, no lo recomiendo, la verdad, vas a estar 2 meses haciendo averiguaciones por algo que te puede salir $1.500 con un abogado, o $190 con una página web. En su momento, yo trabajé con Gastón, que es el abogado que seguimos recomendando en Estados Unidos, y me dijo, yo siempre recomiendo de que cuando uno se constituya lo haga con un abogado, porque las páginas web
andás a ver cómo te constituyen, y la única forma que te vas a dar cuenta si lo hicieron bien o mal es en el tiempo si hay algún problema. A mí me pareció un punto bastante lógico, lo contraté, hizo el LLC, nunca tuve problemas, le he recomendado 40 y pico clientes, los hizo todos bien, pero con el tiempo me di cuenta que las LLC en Estados Unidos son como una máquina de hacer chorizos, son absolutamente fáciles de hacer. Tengo cantidad de clientes, también lo han hecho por páginas web automáticas, que se las puedo recomendar, o al menos mencionar cuál es, y nunca han tenido ningún problema. Con el tiempo me di cuenta que realmente Estados Unidos funciona de manera distinta al resto del mundo. Les doy un ejemplo. El mes pasado incorporamos a la LLC era únicamente mía, yo era el accionista con el 100%. Entonces, con el tiempo incorporé a Raquel y a Jazz, que son mis dos socias, a esa entidad tributaria de allá. Lo llamé a Gastón, al abogado, le digo, ¿cómo se hace ese trámite? No sé qué, el escribano, me dijo, ¿qué? ¿En Estados Unidos vos firmás un papel? Me mandó un papel, pusimos las 3 firmas, lo adjuntamos con un documento y me dijo, ya está, ya vendiste el 66% de la empresa. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, en Estados Unidos es ser un instrumento privado, es así, ya tiene fuerza legal. Trabajan de otra manera. Tiempos, costo y formato de constitución generalmente están entre el orden de los... Antes estaba en 30 días, hoy en día post-COVID se demora un poco y está entre 30 y 45 días realmente que estés operando con la cuenta bancaria abierta. Tiempos, costo y formato de constitución, como les decía, con un abogado les va a salir entre 1.500 y 1.800 dólares el trámite, con una página web automática $200, o lo pueden hacer solos. No les recomiendo que lo hagan solos. Cualquiera de las otras dos es válido. Estructura corporativa, LLC o C Corp. Para iniciar siempre les va a convenir LLC. C Corp es cuando ya tengo varias LLC y es como de cierta manera una entidad que mantiene a las entidades de abajo. Es una estructura corporativa que tiene distintas LLC. Es una estructura que está buena, sí, pero para una empresa que recién inicia en Estados Unidos no tiene sentido. Lo tiene cuando vos querés hacer protección de activos. Querés tener propiedades en una, querés tener una operatoria comercial en otra, querés tener seguros en una tercera. Entonces, LLC, más que una C Corp, y la parte de impuestos ya se las mencioné. Hasta ahí, lo que es Estados Unidos. Lo que es domicilio fiscal. Dudas, consultas, ¿cómo venimos hasta ahora? De las 3 palancas, ya vamos por la primera, por lo que es el domicilio fiscal. Dentro del domicilio fiscal, entramos específicamente a cada una. A lo que es entidad exportadora y a lo que es países con beneficios fiscales. Ya que las otras dos no tienen sentido para ustedes. Y dentro de las entidades exportadoras, la que nosotros recomendamos es Delaware. Importante, un disclaimer muy, muy, muy importante. Me ha pasado con clientes que me dicen, mirá, yo hablé con el abogado de un conocido que me pasó por referencia y me dijo que las empresas en Estados Unidos no están viendo con buenos ojos Delaware, entonces me recomendó constituirme en insertar nombre de estado. Kansas, Florida, New York, Utah. No hay ninguna razón real por la cual esa afirmación tenga algún tipo de sentido. Ninguna. Yo viví en Estados Unidos, trabajé allá, les da absolutamente igual, todos los estados para ellos son iguales. ¿Qué es realmente lo que creo que pasa? El abogado tiene licencia nomás para poder trabajar en un solo estado, tiene licencia por estados. Si vos vas a preguntarle a un abogado de Florida cuál estado recomienda, lo más probable es que te recomiende Florida, porque puede operar solamente ahí. Entonces ese es un punto a tener en cuenta. Todos los estados son iguales, lo que te cambia es obviamente la estructura impositiva. Ojo con el abogado que te dice, no, es mucho mejor Kansas. No hay ninguna relación real de por qué debería ser mejor. Esto lo recomiendo hacer siempre dependiendo del nivel de facturación. Dependiendo de tus objetivos más que el nivel de facturación. Lo que sí me fijo mucho en nivel de facturación es para hacer, por ejemplo, triangulación. A veces me llega un cliente que dice, no, estoy evaluando hacer una triangulación de Estados Unidos, Uruguay y Panamá para pagar 0 impuestos. Pero vas a terminar pagando mucho más costos mensuales a contadores, abogados, a estudios jurídicos para las presentaciones que otra cosa. No te conviene. Es una cuestión de costo-beneficio. Si te conviene estar en una entidad. Es muy difícil que me puedas argumentar que, salvo que estés en Uruguay, y si sos cliente de Archuk y estás en Uruguay, sos el único que capaz me pueda argumentar que, bueno, tenés tasa cero de exportación. Pero todo lo demás, Delaware es una excelente opción. Y me baso en que todas las multinacionales del mundo operan desde ahí por un motivo. Eso es al menos como la óptica que yo lo veo. Habiendo revisado entonces domicilio fiscal,
Si no hay más dudas, pasamos a lo que son retenciones. ¿Qué son las retenciones? ¿Cuándo aplican la diferencia de la teoría y la práctica? Las retenciones es cuando yo hago una exportación, si no hay un convenio de doble tributación, la empresa en el otro país me podría aplicar una retención. Es decir, me toma un 10% y me dice, mira, yo le tengo que pagar esto al fisco, acá, al Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo en Chile y Estados Unidos tienen retenciones. Este 15% yo se lo tengo que pagar al Servicio de Impuestos Internos en Chile. Vos tomás este documento y te lo vas a poder descontar de impuestos en el país donde me exportaste. Las retenciones son eso. ¿Cuándo aplican? Ahí hay una distinción entre teoría y práctica. Aplican en distintas circunstancias, pero hay muy pocas personas que lo aplican cuando vos trabajás desde Estados Unidos. Nosotros cuando empezamos hicimos un análisis de qué entidad nos convenía más, y nos dimos cuenta que la que nos convenía más era Chile, y armamos la empresa en Chile. Y exportábamos al 91% del PIB mundial sin retenciones. El problema es que la mayoría de las áreas administrativas no conocen, nunca recibieron facturas de Chile. Entonces ahí es donde el contador se pone creativo. Dice, no, hay que hacer una retención del 9, del 15, del 21, una vez me pasó uno del 31,3, no sé dónde lo habrá sacado. Lo que hace el área administrativa de Archuk es le manda el convenio de doble tributación adjuntado. Aún así hay contadores que no les importa. Le dice, bueno, no importa eso, o sea, no importa que te estoy mandando un convenio de doble tributación firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, no, porque a mí me parece que debería ser tal cosa. ¿Cuáles son los puntos que la experiencia nos dio? Dos. Uno, que desde Estados Unidos rara vez alguien te hace retenciones. ¿Por qué? Porque si le hicieran retenciones a Archuk, le tendrían que hacer retenciones a Salesforce, a HubSpot, le tendrían que hacer retenciones a muchas otras empresas más. Entonces simplemente no lo hacen. La obligación de retener es ínfima, no la hay, salvo en algunos países donde te exigen un poquito más. Entre ellos, por ejemplo, Chile es uno de los pocos países donde el Servicio de Impuestos Internos sí le interesa mucho que vos estés reteniendo la compra de servicios del exterior. Perú, por momentos sí, por momentos no. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente le pongo en el contrato y le digo, la propuesta y el contrato dice exento de impuesto de retenciones. Mi servicio vale 10 pesos o 10 dólares. Si vos me querés retener, no tengo problema, retenémelo, pero mi servicio vale 10 dólares. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que me ha pasado con retenciones es porque el cliente, muy simpáticamente, me dice, bueno, te tengo que retener, argumento, va, viene, no lo puedo ganar, bueno, antes de perder el cliente, bueno, dale, retenémelo. Igual yo en Estados Unidos no me lo puedo descontar porque pago impuestos fijos. Una lástima, pierdo eso del contrato. Y al otro día, le digo, bueno, a Isaac de administración le dice, mandame el documento con la retención. Silencio de radio. Che, el documento con la retención. Pasan los días, pasan las semanas, follow up, nada. Diciembre, 15 de diciembre, Isaac les termina mandando. Último, o sea, nosotros no podemos no presentarlo este año. Por favor, mandanos la retención, que necesitamos presentarlo. Y nos mandan un documento que se emitió el 14 de diciembre. Que es realmente lo que quería el cliente en ese caso, y ahorrarse ese 15% y no pagarlo. Eso pasa a veces con las retenciones. Fíjense que no hay tanta gente tan orientada a la retención. Hay gente que a veces quiere utilizar eso como un descuentito del 10 o el 15%. ¿Cuál es la recomendación que les doy? Desde Estados Unidos la gente aplica muy pocas retenciones, cada vez menos. Hace 7 años cuando nosotros exportábamos teníamos un montón de dudas sobre retenciones que nos hacían las distintas áreas administrativas. Hoy en día cada vez menos. Hoy en día está cada vez más acostumbrado el área administrativa a recibir facturas del exterior, a pagar Google, a pagar Facebook, a pagar servicios del exterior. Entonces eso cada vez va a pasar menos. Retenciones más en específicas de un fisco al otro, lo podemos ver en específico para su empresa. ¿Sí? Porque acá vos tenés una combinatoria de un montón, ¿no? Vos podés agarrar Nicaragua y Estados Unidos, o Nicaragua y México, y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que quiero que se lleven de esto? 3 palancas, vamos por la segunda, ¿qué es una retención? Cuando la empresa me quiere retener una parte del pago, porque dice que lo va a pagar al fisco de ellos, y yo me la puedo tomar como impuesto análogo en mi país. Si exporto desde Chile, si exporto desde Perú, de Colombia, México, la verdad no me cambia nada. Yo me lo tomo como impuesto análogo y me lo descuento impuestos a fin de año. Entonces no hay tanto problema con ese lado. Por último, lo que es el procesador de pagos. Cualquier duda o consulta me avisan ahí en el chat. De vuelta, las palancas tienen que funcionar en simultáneo. De nada me sirve estar en Delaware o estar en un fisco súper bueno, tener 0 retenciones si después le pago 11% de cada transacción a PayPal.
¿Cuáles son los procesadores que nosotros recomendamos en orden inverso? Es decir, vamos a empezar con el que menos y vamos a llegar al número 1 del podio de 5. El primero, que menos recomendamos, pero que es importante principalmente para lo que son pagos recurrentes, ejemplo SaaS, ejemplo licencias, es Stripe. Stripe es un procesador de pagos cuya propuesta de valor es la recurrencia. Tu cliente deja la tarjeta puesta ahí y todos los meses le va a cobrar. Stripe es un procesador de pagos que después te lo va a bajar automático a tu cuenta bancaria si la integraste. Es bastante útil, te cobra entre un 3 y un 4%, y funciona bien para lo que son pagos recurrentes. Hay países que todavía no descubrí, traté de analizar bastante Stripe y no lo encontré, pero hay países donde te lo paga al otro día, hay países donde te lo paga a los 7 días. No sé si es el país o es la tarjeta que usa el cliente. Creo que puede llegar a ser también la tarjeta del cliente. Pero tiene una demora de entre 24 y 48 horas a una semana. Punto a tener en cuenta con lo que es gestión del cash flow. Payoneer. Payoneer es un procesador de pagos de Mastercard, es una tarjeta prepago. Lo que vas a tener ahí de beneficio son dos. Uno, que tu cliente va a poder pagar por tarjeta de crédito y no la rechazan nunca. Payoneer es bastante buena en ese sentido. Si van a utilizar Payoneer, que está en el orden del 5% de costo financiero, les recomiendo que lo hagan utilizando el link que nosotros tenemos en nuestro Research Center. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque se van a ahorrar un 1% de costo de transferencia cada vez que hagan una transferencia, cada vez que recepcionen una transferencia o envíen. Y dos, los van a considerar cuenta premium. Las cuentas premium son las cuentas que mueven más de $100.000 al mes. Si sos una cuenta premium, vas a tener algo que es Customer Support, o sea, vas a tener un ejecutivo de cuentas. En el caso de, creo que todo el que se da alta con nuestro link, se llama Milagros Jiménez, y Milagros es una persona que creo que está en Perú, y te contesto cuando tenés un problema. Parece una pavada, pero es fundamental en los procesadores de pago. ¿Por qué? Porque es como el seguro del auto. No lo usas nunca hasta que lo necesitas. Siempre que hay un problema, tener un Customer Support funciona muy, muy, muy bien. Un ejemplo, hace un par de meses ya se mudó mi socia de Chile a Colombia y hicimos todo un mapa mental de las cosas que había que dejar listo, el poder para el abogado, esto, lo otro, el poder para el banco, etc. Y cuando llegó a Colombia se dio cuenta que el SMS de comprobación de Payoneer le iba a llegar a su teléfono de Chile y no al de Colombia. Entonces, eso era un problema gigante, porque es una comprobación de seguridad. Le escribimos a Milagros, tuvimos que hacer todo un procedimiento, porque tuvo que de vuelta subirse un Skype, comprobar que no era un secuestro, etc. Pero en 3 días lo resolvimos. Si vos no sos cuenta premium, el customer support es muy malo. El tercero es TransferWise. Te cobra un 1% por transferencia, a veces incluso menos, es lo más barato que vas a poder encontrar. Y podés transferir plata de cualquier lugar del mundo a cualquier lugar del mundo. ¿Qué desventaja tiene? Que no existe el customer support. O sea, a vos se te frena un pago, se te retienen un pago, no aparece un pago. El cliente dice, no, yo ya pagué, pero no aparece, no existe, no te va a atender nadie. Nadie. Y eso es una gran desventaja. Luego viene VitaWallet, que es el procesador de pagos que más utilizamos nosotros, fue cliente nuestro, son de Chile. Ellos cobran en el orden del 1,5%, son como los PaaS que están arriba de Salesforce, son como TransferWise, pero con Customer Support. Utilizan la infraestructura de TransferWise, pero te ponen un account manager. Por ejemplo, ¿cómo se ve eso en el día a día? Isaac, nuestro gerente administrativo, le escribe a Moisés, todo muy bíblico, y le dice, Moisés, ¿cómo te va por WhatsApp? Tengo este transferencia que todavía no me entró. ¿Te podrías fijar qué pasó? Se fija y dice, sí, el Banco de Panamá lo tiene retenido, tu cliente tiene que llamar, autorizar por teléfono. Esa pieza de información es clave de un Customer Support. Esa pieza de información nunca te la va a dar TransferWise. Y hubieras perdido un pago ahí, o andas a ver qué hubiera pasado. Capaz 2 meses, hubiera vuelto, andas a ver. VitaWallet, y por último, el banco en Estados Unidos. Nosotros no recomendamos bancos que no sean de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son caros, son muy caros, mucho más que estos procesadores de pagos, y son súper engorrosos. Por algo existe la fintech, porque los bancos fuera de los Estados Unidos son muy difíciles de gestionar. Ejemplo, nos pasó una vez con Scotiabank en Chile. Estábamos cobrando, de repente la cuenta no estaban ingresando pagos,
Y le digo, Isaac no tiene acceso a nuestra cuenta bancaria. Y le digo, Isaac, no me está pagando nadie, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo que no? Me está mandando los comprobantes, está todo normal. Me fijo, le digo a Jazz, anda al banco y averigua qué pasó. Dato color, los bancos fuera de Estados Unidos rara vez te atienden online. Va al banco y dice, no, su cuenta ya superó determinado monto, tienen 16 transferencias paradas. Jazz dice, bueno, ¿cómo hacemos? Dice, no puede entrar a su cuenta. Está bien, dámelas por cajero y las deposito en la cuenta. Dice, no, me tenés que traer los 16 contratos, las 16 facturas, y los contratos tienen que estar firmados ante escribano de cada uno de los clientes. Recuerdo, Jazz le dijo, ¿sos consciente que son 16 pagos internacionales? O sea, yo tengo que darme vuelta a decirle a un cliente que capaz mandó una transferencia hace 3 meses, que vaya a un escribano en Panamá, se dé vuelta, me lo mande por DHL, sale $200 cada envío, y te lo tengo que traer por una norma que acabas de inventar. No, porque el banco es así, etc. Ya se dio vuelta, volvió al otro día, me dijo, quiero probar esta transferencia. Y le aprobaron esa transferencia. Al otro día la segunda, la tercera y así sucesivamente. Pero otra situación también me pasó con Itaú. El punto es que los bancos, si no son de Estados Unidos, te conviene usar un procesador de pagos. Va a ser más rápido, va a ser más fácil de traquear, vas a tener muchos menos problemas. Si es de Estados Unidos, nada de esto aplica. El mejor procesador de pagos, entre comillas, que puedes tener es un banco de Estados Unidos, porque tiene flat fee, 1, y 2, tiene customer support súper bueno. ¿Por qué creo que pasa esto? Porque creo que cambiarse de banco en Estados Unidos es más fácil que cambiarse de restaurante. Entonces, tenés otro tipo de soporte. Dudas, consultas de alguna de las 3 palancas, ya sea de los procesadores de pago, que es lo último que vimos, de las retenciones o del domicilio fiscal. Las pueden ir escribiendo, las pueden decir en voz alta, como ustedes prefieran. Muy bien. Vamos entonces a la última parte. A lo que son, para nosotros que estamos en Uruguay, ¿es mejor Delaware? No, es mejor Uruguay. Vas a poder facturar todo desde Uruguay. Lo que sí vas a tener problemas o desafíos a resolver es el tema de la segunda palanca, las retenciones. Porque no es lo mismo recibir una factura de Delaware que de Uruguay. La gente está menos acostumbrada a recepcionar facturas de Uruguay. Deberían ser exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que preparar bien tu área administrativa? O lo que yo te recomiendo es que modeles, repliques el modelo de mi área administrativa. Es decir, cuando le mando una factura a Chile, le tengo que adjuntar desde el primer momento. Lo que quiero es proyectar certidumbre. Quiero mostrarle que yo tengo mucha más certidumbre en hacer esto que ellos en inventar algo. Entonces, le mando una factura y le digo, en adjunto vas a poder encontrar el convenio de doble tributación firmado por ambos estados, la validez del mismo, mi domicilio fiscal y mi, creo que el cuarto punto que ponen es y mi vigencia como empresa. Estos 4 puntos son los que determinan que no tengas que hacer una retención. Te anticipás, lo planteás de antemano para que el área administrativa no le des lugar no, a mí me dijeron que un conocido que haga una retención. Uruguay es una entidad exportadora como cualquier otra. Pero como te decía, Delaware la conoce todo el mundo porque recibe un montón de boletas al año. Uruguay, Estonia, Irlanda, Hong Kong, no. Entonces, ante la duda, el administrativo se paraliza. Después también es una cuestión de costo y beneficio. Me acuerdo el año pasado, una software factory en Nicaragua nos dijo, no, yo necesito una boleta local de Nicaragua. Yo, mirá, no, yo te facturo desde Estados Unidos, no vas a tener problemas, si querés incluso lo podemos hacer desde Chile. No, pero yo prefiero una local. Yo lo entiendo, pero mi propuesta decía desde dónde te iba a facturar. Mi contrato dice dónde te voy a facturar. Tuviste una primera reunión, una segunda y una tercera donde siempre mantuvimos la misma lógica. No, pero yo necesito una local de Nicaragua. Y en un momento fue como, no me voy a constituir en Nicaragua. No tiene sentido. O sea, no sé, sin faltarte respeto por Nicaragua, pero no tiene sentido que me abra una empresa en Nicaragua menos por un solo cliente. En un momento también hay una relación de costo-beneficio, que es bueno, o te adecuás a lo que nosotros propusimos en el primer momento, o capaz se puede llegar a caer el contrato, no es lo ideal. El plan B es un proveedor local, un partner local que haga la factura, pero eso generalmente te sale un 5% y es difícil de encontrar. En ese caso el banco puede ser de Estados Unidos o vamos con un procesador de VitaWallet. Podés abrir un banco en Estados Unidos si tenés una cuenta bancaria,
Si vos tenés una empresa en Estados Unidos, puedes abrir un banco en Estados Unidos a nombre de la empresa. O si viajás, lo puedes hacer en persona. Es decir, vas a un banco y es un derecho. O sea, vas y lo abrís y queda tu nombre. Yo lo que te recomiendo es que utilices VitaWallet. No tendría una cuenta bancaria a mi nombre en Estados Unidos sin estar en Estados Unidos. Lo hago en VitaWallet, lo hago todo desde Uruguay, que es una buena plaza fiscal. Excelente. No, no, ¿por qué? Y el último punto, recomendación de proveedores externos. Cada uno de los países que le mencioné, cada uno de los elementos que le mencioné, nosotros les vamos a poder recomendar, si ustedes así lo quieren, 2 a 3 proveedores externos. ¿Qué quiere decir? Un estudio de abogados, un estudio contable, bueno, también recruiters, agencias de marketing, etc. Cada uno de estos contactos lo tiene el consultor o la consultora de ustedes a disposición para que ustedes los contacten. ¿Por qué nosotros lo hacemos de esta manera? Por 2 motivos. Porque una vez que le dé la recomendación, el consultor lo va a llenar en una ficha de podio y el área administrativa nuestra va a hacer un seguimiento para ver si se cumplieron las expectativas. El sistema funciona bastante bien porque es un sistema que se va puliendo a sí mismo, se va regulando a sí mismo. Si van bien las cosas, seguimos recomendando, si no, dejamos de recomendar. Sin embargo, lo que les mencioné, el crítico es el contador, y en segundo lugar, el abogado de Estados Unidos. Sobre todo porque en internacionalización es muy amplio y es muy subjetivo en algunas cosas. Me acuerdo, por ejemplo, hace como 7 años, una empresa que le hicimos la constitución en Colombia, me di vuelta y busqué un abogado en Colombia. Y uno me cobraba $2.000, otro me dijo 3.000 y uno me dijo 18.000. No sé, claro, que si él pensó que estaba hablando con Michelin, con Ford Motors o con General Motors, pero claro, el mismo trámite. Lo que pasa es que si te vende afuera te pueden cobrar cualquier monto. Y la verdad es que cualquier entidad exportadora está muy, muy estandarizada. Tanto Uruguay, como Chile, como Delaware, Wyoming, Nevada, son lugares muy simples para constituirte y no deberías tener ningún problema si trabajas con un buen proveedor. Sin más, si no hay dudas, consultas, con esto les recomiendo que lo revisen, lo tengan en cuenta. Con este marco, con gusto, en la reunión que tengamos en específico conmigo como SM, lo vamos a poder revisar cómo esto se puede aplicar a tu empresa, o en qué niveles de facturación, o en qué tipo de estructura comercial de cartera de clientes me conviene un lugar o el otro. Muchas gracias por participar, muchas gracias también por hacer preguntas y estar activos en la hora que compartimos en conjunto. Hasta luego.